Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Rodríguez Morillo y el día de hoy me encuentro con Cintia López, donde abordaremos el tema de la empresa StatCraft, ¿no? Donde va a contarnos sus objetivos, su misión y visión, entre otras cosas. Muy buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, agradecido de tenerte con nosotros y bueno, sabemos que tú eres licenciada en comunicación social con especialidad en comunicación organizacional. Y bueno, comencemos con las preguntas. Mm, ¿Ok? Ok. Sí, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la misión y visión de la empresa StatCraft? Bueno, primero que nada comentarte, StatCraft es una empresa de origen noruego, tiene presencia a nivel internacional, está en muchos países, tanto en América Latina como Europa y América. Em, Nosotros no tenemos una visión y misión como tal. De hecho, la empresa evolucionó el año pasado y ha presentado un propósito. Muchas empresas en la actualidad ya no cuentan con misión y visión, tienen un propósito. Y en nuestro caso es impulsar la energía que mueve el mundo. Mm, ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos una empresa de energía renovable, que lo que busca es claro. seguir generando ese tipo de energía, por así decirlo, más que no tan dañina para el planeta, ¿no? Ok. Y ahora puedes hablarme de cuáles son sus objetivos. Bueno, la empresa tiene tres objetivos muy importantes. Uno de ellos es la competencia, eh, la responsabilidad y la innovación. Como en el caso, por ejemplo, muy práctico, en el caso de Perú, nosotros trabajamos con la energía hidráulica, pero estamos innovando y a partir del siguiente año estamos empezando a trabajar con la energía solar y eólica. En el caso de responsabilidad, es súper importante para nosotros porque somos una empresa que cuida mucho el medio ambiente y no solamente somos responsables con los recursos naturales del planeta, sino también con las comunidades que viven cerca de nuestras centrales, con quienes trabajamos de la mano para brindarle a ellos y a sus familias diferentes oportunidades que a veces el propio Estado no les puede brindar. Por ejemplo, el tema de Claro. educación, oportunidad de un trabajo seguro y sobre todo ayuda porque nuestras centrales están cerca a las casas, granjas de estas personas de las comunidades, ¿no? Y bueno, la competencia, que es una cualidad, es un valor que también todos nuestros colaboradores deben tener para seguir retándose a sí mismos y seguir mejorando como profesionales. Ok, Cintia. Y bueno, también, ¿cómo la comunicación organizacional puede contribuir al éxito de una empresa? En este caso, StatCraft. ¿Podrías repetir la pregunta? No te escuché muy bien, perdón. Ah, ¿cómo la comunicación organizacional puede contribuir al éxito de una empresa? En este caso, StatCraft. Bueno, en este caso es súper importante porque, a ver, partiendo del tipo de empresa que tenemos, que es StarCraft, nosotros somos alrededor de 200 colaboradores en Perú, ¿Ya? de los cuales 85 están dentro de Lima como tal en nuestra oficina de Lima y el resto están en las diferentes centrales hidroeléctricas que están en diferentes partes del Perú. Eso quiere decir que no estamos en un mismo espacio físico como para poder ser cercanos y poder crear nuestra cultura organizacional. Sin embargo, es en esta distancia lo que la comunicación es clave para poder mantenernos unidos. De hecho, uno de nuestros valores es somos un solo equipo, ¿no? Pese a la distancia, trabajamos como uno solo. La comunicación nos permite tener claro cuál es nuestro objetivo como organización, cuál es nuestro propósito y encaminarnos hacia él. Creo que esto es fundamental en cualquier organización, pero en el rubro en el que estamos es clave porque no solamente estamos hablando de no estar en un mismo espacio físico, sino también el tema generacional. Tenemos colaboradores que son baby boomers, que tienen alrededor de casi 60 años, 35 años trabajando en Starbucks, trabajando en el rubro. Muchos de ellos no tienen una profesión, sino que han aprendido el oficio, que son los Claro. colaboradores que están en las centrales, que son los operarios. Otro grupo muy marcado que son de 35 años, que son los ingenieros, quienes supervisan el trabajo de nuestros operarios y la nueva generación que está llegando, ¿no? Con una idea diferente de pensar, de actuar, este, y la comunicación nos ayuda.
a mantenernos a todos nosotros conectados en un mismo espacio y que todos, pese a nuestras diferencias, cumplamos con el objetivo y el propósito de la compañía. Claro, el objetivo principal es la compañía, sacarla adelante, como tú mencionas, ¿no? Ahora, Cintia, ¿cuáles son las principales estrategias de comunicación que aplicarías para mejorar el clima laboral? En StatCraft tenemos una encuesta que se llama Pulse, que nos permite un poco medir cómo va nuestro clima organizacional. Eh, ¿No? Independientemente de StatCraft, y lo he visto en otras compañías, algo que es clave para mejorar el clima organizacional es el trabajo con los líderes de la organización. Tenemos que pensar que la comunicación no es solo los medios internos que tú puedes tener, un newsletter, una cartelera, un grupo cerrado en Facebook, no. Eh, un canal muy potente para comunicación interna son los líderes, la forma que ellos despliegan la información, la forma en la que ellos reconocen, cómo se comunican, es el canal humano, lo que yo llamo, ¿no? Entonces, para mejorar un clima organizacional desde el lado de comunicación es clave el trabajo con el líder, poder acompañarlo en su rol, ayudarlo a desarrollar aquellas habilidades blandas que necesita para poder liderar un equipo, para poder tener no solamente el mensaje claro, sino la forma en la que comunicamos, la forma no verbal. Eso la verdad ayuda muchísimo a elevar el clima organizacional, ya que en muchas encuestas, en Pulse por ejemplo, sale eso, que los colaboradores piden mayor cercanía y que la información provenga de sus líderes, no solo de un canal. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿cómo abordarías la gestión de la comunicación en momentos de cambio dentro de una organización? Ya. Cuando ocurre un cambio en una organización, por lo general hay mucha incertidumbre entre los colaboradores, ya que el cambio a veces asusta, no siempre lo toman a bien. Muchas veces pueden pensar que va a haber reducción de presupuesto, reducción de personal. Entonces, la mejor manera de abordar un cambio a la interna es siendo transparentes. Muchas organizaciones se preocupan por anunciar los cambios a la externa primero, un cambio de CEO, un cambio en el negocio. Eh, ¿Ya? es muy importante trabajar a la mano con cómo externa, porque el cambio no solamente se debe ver hacia afuera, sino hacia adentro. El colaborador, que es un principal aliado, tiene que ser consciente de que este cambio no lo va a afectar. Muchas veces los cambios que ocurren en las organizaciones son para mejorar, y el colaborador lo tiene que entender como tal. Y para ello hay que ser transparentes y anunciar estos cambios de la manera más sencilla y clara posible, sin dar pie a dobles sentidos, para que el colaborador esté tranquilo haciendo su función. Porque no hay nada peor que un colaborador que está pensando que va a ser despedido, que va a haber reducción. Es un colaborador que no se concentra y que ya no da todo por la organización. Y Cintia, por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación aplica tu empresa? Bueno, la empresa donde tú trabajas. Ya, en el caso de StatCraft, yo te había comentado, somos una empresa internacional, entonces nosotros tenemos dos formas de trabajar. La primera es estar ¿Ya? siempre en contacto con la gente de Noruega, de Brasil, de Chile, de Oslo. Entonces, tenemos una comunicación con ellos constante. Es imposible que todos viajemos al extranjero en todo momento. Entonces, tenemos el tema digital muy constante. Normalizamos mucho el modelo híbrido de trabajo y por ello la comunicación con diferentes países es algo que se da de manera rutinaria, ¿no? La comunicación digital nos ayuda a mantenernos conectados y para ello tenemos una herramienta que se llama Workplace, que es una plataforma muy similar a Facebook, la verdad, pero es corporativa. En ella nos Ya. mantenemos conectados en nuestros grupos, publicando cosas que realizamos en nuestros diferentes países para que todos a nivel global lo conozcan, ¿no? Eso es súper importante, la comunicación digital y la comunicación humana. Es a través de nuestros líderes, a quienes siempre brifiamos con la información que tienen que bajar a sus colaboradores. De hecho, el equipo más grande es el equipo de operaciones y ellos tienen una reunión mensual en la cual el líder directo, el líder general, mejor dicho, es quien comunica a sus equipos, quien busca espacios para reconocer y dar bienvenida a nuevos ingresos. Y en estos espacios nosotros como comunicación interna intervenimos para que el líder también sea quien comunique las noticias más relevantes del mes y pueda bajar la información a sus equipos como tal. Claro. Y bueno,
bajo tu opinión, ¿cuál es la importancia de la comunicación interna en comparación con la externa en una empresa? Am, yo no podría decir que una es más importante que la otra, las dos son por igual. De hecho, tanto comunicación interna como externa deben ir de la mano, porque como te comenté hace un inicio, no solamente es informar a la externa lo que la organización hace, sino también el colaborador debe ser consciente de lo que se está realizando dentro de la compañía, no solo porque es parte de Exacto. la compañía, sino porque también él es un vocero orgánico de la organización. Es decir, por ejemplo, que StatCraft anuncia, vamos a empezar a trabajar con eólicos y solares, y por ahí alguien voltea y le pregunta a su amigo, oye, tú trabajas en StatCraft, entendí que van a empezar a comprar parques eólicos, y el colaborador no lo sabe, cómo se Mm, siente y cómo se ve esa situación, ¿no? Yo creo que ahí es un trabajo muy de la mano que se tiene que realizar, que a veces las empresas no lo hacen. Felizmente en StatCraft sí, trabajamos muy de la mano esos dos puntos, porque entendemos que tanto el colaborador como el público externo tienen que conocer qué es lo que realizamos como empresa, ¿no? mm, sí, Cintia, sí, sí te entiendo. Y ahora, bajo tu experiencia, ¿cómo manejas la comunicación en situaciones de crisis dentro de la empresa? Ya, a ver, hay que ver cuando decimos crisis, qué tipo de crisis es, ¿no? Si es una crisis interna, eh, sabré decirte qué caso de que, bueno, en una empresa en la que estuve, Ya, no voy a decir el nombre para no levantar dañar. más temas al respecto, Ya, exacto. Durante pandemia se dio el caso que esta empresa, bueno, siempre daba utilidades, que los colaboradores siempre las esperan, que son de 2 sueldos a más. Y bueno, por pandemia, obviamente muchas empresas se vieron afectadas en sus ingresos y claro. las utilidades que dio, porque pese a que las llegó a dar, eran de 100 soles, 50 soles, a un colaborador le tocó 2 soles, fue mínimo. Entonces, obviamente se dio un tema de descontento de los colaboradores. Normalmente cuando estas cosas pasan, a veces los sindicatos tienden a ser los que salen a marchar y a hacer protestas, ¿no? Y esto mucho se refleja en los medios. En este caso particular se dio el tema de la crisis. Los colaboradores estuvieron muy descontentos con este tema y lo que dejamos fue espacio a que el colaborador se pueda expresar. Porque ¿qué es lo peor que puedes hacer? Es callarlos. En ese momento estaban descontentos y dejamos que en Workplace, que era la plataforma que ellos manejan, pudieran Ya. comentar todo lo que tenían, que lo saquen. A través de sus líderes se bajó unas pautas para que puedan explicarles el porqué del monto, ¿no? Y muchos de ellos entendieron, pero obviamente el descontento estaba porque hay gente que no entiende o gente que cuenta con ese dinero definitivamente, o gente que a veces Lógico. te puede decir, pero ¿por qué no intervinieron los accionistas y dieron más dinero? Bueno, hay cosas que la gente no puede comprender del todo, pero se trató de explicar, se dio espacio para que puedan hacer el reclamo como tal a la interna y se dio el espacio también para que puedan escuchar. Se da mucho la negociación con los sindicatos, ya que ellos son las personas que representan a los colaboradores y no podemos tenerles miedo a hablar con ellos. Si ellos entienden el por qué estamos haciendo las cosas, o por qué se dan esos resultados, pueden ayudarnos incluso a bajar esta información con sus equipos y a contenerlos. Entonces aquí clave, dejarlos decir lo que piensan en su momento a la interna con nosotros, trabajo de la mano con el líder y trabajo también de la mano con el sindicato. Muchas gracias. Es muy importante todo eso, lo que nos estás mencionando. Y bueno, Cintia, por ejemplo, ¿qué estrategias utilizarías para fomentar la participación y el compromiso del personal en comunicación interna? Mm, mira, primero que nada, la comunicación interna eh, no es algo que tú puedas replicar de la misma manera y usando los mismos canales en todas las empresas. Yo he estado en diferentes Lógico. rubros, banca, retail y ahora energía. Los públicos son totalmente diferentes. La forma en la que te comunicas con ellos también es diferente. Entonces, la primera estrategia que uno tiene que usar cuando ingresa a una organización es conocer a quién le estás hablando, cuál Claro. ese motivo, esa motivación que tiene ese colaborador y según ello empezar a abordar la comunicación. Es cierto que hay cosas que como tal la organización te pide comunicar,
pero está en las manos de cada comunicador ver la forma en la que comunica, el espacio Claro. que da a esta noticia, a esta información, para que llegue de manera adecuada al colaborador, ¿no? Entonces yo creo que ahí es clave conocer a tu público y sobre todo que la comunicación sea clara, sencilla y oportuna, ¿no? No hay nada peor que utilices mensajes rimbombantes como para querer sonar mejor o que puedas utilizar Claro. términos muy complejos que no todos los vayan a entender o o por ejemplo replicar una campaña que ya has tenido en una empresa pasada, replicarla tal cual en una nueva empresa porque no necesariamente va a tener el mismo resultado. Sí, Cintia, muy bien, muy bien. Ahora, como última pregunta, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas al trabajar en proyectos de comunicación organizacional y, bueno, cómo lo superas, ¿no? Mm, yo creo que un desafío importante es actualmente, ¿no? Sí, La labor de un comunicador interno sobre todo nunca está estar solo sentado en un escritorio diseñando o editando videos. Hay que estar siempre donde está el colaborador final. Es decir, si tú trabajas en una banca, tienes que estar en la agencia, tienes que visitar agencia, conocer cuál es el día a día de tu colaborador, conocer cuál es el mejor momento para poder llegar a él. Entonces, ese es un reto muy importante. El reto que yo tengo ahorita en StatGraph es que mi público final están en las centrales hidroeléctricas que normalmente no están en Lima, están en Cagua, están en Jauja, están en Piura, están en Tacna, perdón. Entonces hay que tratar de llegar a él. O está claro. disperso, no es que yo tenga 20 colaboradores en una central. La verdad es que las centrales hidroeléctricas son muy antiguas y a veces solo funcionan con un operador. Y a veces los operarios se Sí. mueven según hay algún incidente o hay algún proyecto que realizar. Entonces hay que tratar de moverse con él, ¿no? Entonces, el reto que tengo ahorita en esta empresa es ver la forma de poder llegar a mis colaboradores, de estar con ellos para conocerlos al 100% y poder tener las estrategias de acorde a sus necesidades, ¿no? De acuerdo a lo que ellos puedan entender y puedan querer leer e informarse, ¿no? Ayudarlo más que todo, ¿no? Como tú mencionas. Así Ujú. que, bueno, Cintia, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y, bueno, desearte lo mejor en tus futuros proyectos, ¿no? Como una gran profesional que eres. Ok, muchísimas gracias, Diego y David, por la entrevista. Estuvo muy bonita. Muchas Ok, gracias, Cintia. te lo agradecemos. Cuídate. Gracias, Gracias. cuídate. Gracias, que estén bien. Chao, chao.